Hello students, this is your teacher Duban. I'm going to make a short explanation about the topic of this period. We have passive voice. In passive voice, we focus on the object of the sentence rather than the subject or the performer of the action in the sentence. En la voz pasiva, nos enfocamos más en el objeto de la oración que en el sujeto o quien ejecuta la acción en una oración. En la voz pasiva, el sujeto que realiza la acción pasa a un segundo plano y nos referimos y le damos más importancia al objeto de la oración misma. Es decir, que en la voz pasiva, el protagonista de la oración es el objeto. Para entender la voz pasiva, entonces les voy a presentar primero cómo es una oración normal como nosotros la solemos desarrollar en voz activa o active voice. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. First, I kicked the ball, and second, William Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Entonces en el ejemplo número 1 tenemos yo pateo el balón o yo pateo la pelota, y en el ejemplo número 2 William Shakespeare escribió Romeo y Julieta. En la oración número 1, en el ejemplo número 1, estamos hablando en presente simple, ¿sí? Kick es el verbo de la oración, está en presente. En la oración número 2, William Shakespeare wrote, estamos hablando en pasado simple. Wrote es el pasado de write. Ahora bien, recordemos entonces que les decía que en la voz pasiva el protagonista de la oración es el objeto. Entonces, estos dos ejemplos en voz pasiva quedarían de la siguiente manera. First, the ball is kicked by me. And second, Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo número 1, el balón es pateado por mí, y 2, Romeo y Julieta fue escrito por William Shakespeare. En ambas oraciones estamos dándole más importancia al objeto, por un lado al balón y por el otro lado al libro de Romeo y Julieta, más allá de quien ejecuta la acción. En el ejemplo número 1 estoy hablando de yo, y en el ejemplo número 2 de William Shakespeare. Para hablar de la voz pasiva o para desarrollar oraciones en voz pasiva debemos tener en cuenta dos aspectos bien importantes. El número 1 es el verb to be y cómo está conjugado dependiendo del tiempo. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas variaciones del verb to be: is, are, was, were, and will be. Estas son tres formas de conjugar el verbo to be en diferentes tiempos verbales. ¿Cuáles serían esos tiempos? Is, are for present, was and were for past, and will be for future. Entonces, el verbo to be es el que nos va a indicar en qué tiempo está escrita la oración en voz pasiva. Tengan muy en cuenta esto. El segundo aspecto en tener en cuenta es el verbo de la oración. Este verbo debe ser un verbo en participio, verb in participle. Aquí tenemos algunos ejemplos. Kick, kicked, kicked. Recuerden que el verbo en participio, al igual que la hoja de verbos que nosotros tenemos, es el verbo que se ubica en la tercera columna. En estos ejemplos les estoy mostrando también la forma infinitiva
el pasado y el participio, que es el verbo que nosotros vamos a utilizar. Siguiendo con los ejemplos que tenemos: write, wrote, written, make, made, made, and play, played, played. Recuerden que el participio es el verbo que se ubica en la tercera columna. Ok, vamos a hacer una práctica para comprender un poco más la voz pasiva. Entonces aquí tenemos 3 imágenes de 3 objetos autóctonos de Colombia. Tenemos la mochila arhuaca, el sombrero volteado y la mochila guayú. Como les decía, son 3 elementos autóctonos de nuestro país y sobre esto vamos a desarrollar la explicación de la voz pasiva. So we have 3 different sentences. Number 1. The bags are manufactured in Sierra Nevada de Santa Marta by the Arhuacos people. 2. This hat is produced in Córdoba and Sucre. 3. The bags are sold in La Guajira. Tengan en cuenta las oraciones, ya volvemos con ellas. Let's check. Vamos a revisar para que comprendamos un poco más el ejercicio de voz pasiva. A. Are these sentences in the present, past, or future? ¿Están esas oraciones en presente, pasado o futuro? Volvemos a revisarlas. Number 1. The bags are manufactured in Sierra Nevada de Santa Marta by the Arhuacos people. Recuerden que les dije que el verbo to be es el que nos indica el tiempo en que está escrita la oración. Number 2. This hat is produced in Córdoba and Sucre. 3. The bags are sold in La Guajira. Vamos a revisar los tiempos y cómo se conjuga el verbo to be en cada uno de los tiempos. Recordemos, el verbo to be se puede conjugar en presente, pasado o futuro. Para presente, is, are. Pasado, was, were. Y futuro, will be. Vamos a ver nuevamente nuestras oraciones. La primera pregunta nos solicitaba identificar si estos están en presente, pasado o futuro. ¿En qué tiempo están? Entonces, como pueden ver, aquí en la primera oración tenemos are, ese es el verbo to be. Sentence number 2 we have is, and sentence number 3 we have are. Esta es la forma de conjugar el verbo to be en presente. Entonces estas 3 oraciones se encuentran en presente. Ok. Segunda pregunta. In sentences 2 and 3, do we know who does the action? Is it necessary to know? Entonces en las oraciones 2 y 3, ¿sabemos quién hace la acción? ¿Es necesario saberlo? Nos devolvemos. Number 2. This hat is produced in Córdoba and Sucre. Este sombrero es producido en Córdoba y Sucre. ¿Nos está diciendo quién realiza la acción? No, pero sigue siendo una voz pasiva, porque en este caso estamos dándole importancia o estamos hablando específicamente del objeto. Number 3. The bags are sold in La Guajira. Los bolsos son vendidos en La Guajira. ¿Nos está diciendo quién realiza la acción? Tampoco. Como pueden ver, no es necesario indicarlo en estas 2 oraciones,
Solamente hay información que es relevante y es pertinente y no necesitamos especificar quién realiza la acción. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. In sentence 1, what preposition do we use to say who does the action? En la oración 1, ¿qué preposición utilizamos para decir quién realiza la acción? Revisemos. 1. The bags are manufactured in Sierra Nevada de Santa Marta by the Arhuacos people. Los bolsos son manufacturados en la Sierra Nevada de Santa Marta por las personas arhuacos. ¿Qué preposición se está utilizando acá para indicar quién realiza la acción? By. Deben tener en cuenta esta preposición para los trabajos que vamos a estar desarrollando. Entonces, para yo indicar quién realiza una acción en una oración pasiva, utilizo la preposición by, que quiere decir por. Finalmente, D. When do we use is and past participle, and when do we use are and past participle? ¿Cuándo utilizamos is y el participio? ¿Y cuándo utilizamos are y participio? Revisemos. En la número 1, number 1, we have are. Tenemos are and manufactured. This is the past participle. In number 2, we have is and produced. Participle. Number 3, we have are and sold. This is participle 2. ¿Ya pudieron identificar cuándo utilizamos are y participio? ¿O cuándo utilizamos is y participio? Pues utilizamos are y el participio cuando estamos hablando en forma plural. Bags es plural, por eso hablamos y utilizamos are, como en las oraciones 1 y 3, que estamos hablando en plural. En este caso, del mismo sustantivo, bags. Are and are. Pero en la oración número 2, estamos hablando en forma singular. This hat. Este sombrero. Por eso utilizamos is. Esto quiere decir que utilizamos is cuando nos referimos en forma singular y are cuando nos referimos en forma plural. Esto mismo aplica en la forma conjugada del verbo to be en pasado. Podemos utilizar was para hablar en forma singular o were para hablar en forma plural. Ok, chicos, en sus cuadernos ustedes van a practicar lo que les acabo de explicar con estas oraciones. ¿Qué deben hacer? Deben observar las imágenes. Yo les estoy dando 4 oraciones diferentes, están desordenadas. Ustedes las deben organizar de tal forma que queden oraciones en voz pasiva. Bye.